Historia 1. Mi madre regresó de noche. Guadalajara. Vivo en Guadalajara. Mi madre murió un martes. La enterramos el miércoles. El jueves regresó. Estaba en la cocina cuando oí que se abría la puerta. Pensé que era mi padre, pero todavía estaba en el trabajo. Los pasos eran lentos, arrastrando los pies. Me quedé paralizada. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación. La casa aún se sentía pesada. Ese extraño silencio después de un funeral. El olor a flores todavía flotaba en el aire. Todo parecía fuera de lugar. Pero los pasos continuaron. Bajaban por el pasillo, lentamente, como si quienquiera que caminara no tuviera fuerzas. Me aferré a la encimera de la cocina. Me empezó a sudar la mano. Quería mirar, pero al mismo tiempo no quería ver. Entonces se oyó la voz. Hijo, era ella. Era exactamente la voz de mi madre. Baja, cansada, como en los últimos días en el hospital. El corazón me latía con fuerza. Di un paso hacia el pasillo, casi sin darme cuenta. ¡Hijo, ábreme! La frase me dejó helado. Mi madre siempre decía eso. Siempre olvidaba la llave. Siempre llamaba a la puerta así, pidiendo entrar. Por un segundo, estuve a punto de entrar. Casi. Pero algo no cuadraba. Algo andaba mal. Respiré hondo y miré la puerta principal. Estaba cerrada, con llave. Yo mismo la había cerrado. Entonces, ¿cómo había entrado? El sonido de los pasos cesó. Silencio. Un silencio pesado que me oprimía el pecho. Y entonces, toc, 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 toc. Los golpes venían de la puerta, lentos, secos. Giré la cara muy despacio. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Si ella estaba llamando, ¿quién estaba dentro de la casa? Sé que estás ahí. La voz ahora estaba al otro lado, pero ya no parecía débil. Parecía más firme, más consciente. Me acerqué a la puerta. Cada paso era difícil. Sentía las piernas pesadas, como si algo me estuviera jalando hacia atrás. Cuando me acerqué, primero llegó el olor. Tierra mojada. Un olor fuerte, que no debería estar ahí. Me tembló la mano al tocar la pared junto a la puerta. Sabía que no debía mirar. Lo sabía. Pero miré. Acerqué el ojo a la mirilla y vi. Era ella, mi madre. Llevaba la misma ropa que en el funeral. El mismo peinado. Su rostro, pálido. Pero algo andaba mal. Su piel parecía demasiado estirada, como si no fuera la suya. Y la sonrisa, esa no era la sonrisa de mi madre. Era demasiado amplia, demasiado inexpresiva. No parpadeó, no se movió, simplemente sonrió, directamente hacia la puerta, como si supiera exactamente dónde estaba. Retrocedí rápidamente. Mi respiración se volvió irregular. «Abre, hijo». Ahora la voz era más baja, casi un susurro. «Tengo frío». Cerré los ojos. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Esto no era posible. No podía ser. Pero la voz continuaba, más insistente, más cerca. «¿Por qué me dejaste ahí?» Se me revolvió el estómago. Los golpes comenzaron de nuevo. Más fuertes, más rápidos. Toc, 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 toc. «Volví por ti». La voz cambió. Se hizo más grave, más pesada, casi doble. Como si algo más hablara al mismo tiempo. Me tambaleé lejos de la puerta. Caí al suelo de la sala. Y allí me quedé, incapaz de levantarme. Los golpes cesaron. De repente, silencio, silencio absoluto. Pero entonces oí algo más. Detrás de mí, un paso. Dentro de la casa. Lento, arrastrando. No tuve el valor de mirar. Me quedé allí, inmóvil en el suelo, intentando respirar. Y entonces oí, muy cerca de mi oído: «No necesito que abras».
se me nubló la vista y en ese instante lo entendí. Aquello no estaba afuera. Nunca lo estuvo. Historia 2. El niño que no era mi hijo. Monterrey. Mi hijo llegó a casa del colegio diferente, callado. Siempre era tan inquieto, siempre hablando. Pero ese día simplemente entró, se sentó y se quedó mirando la pared. Le pregunté qué le pasaba. Dijo, nada. Pero no me miró. A la hora de la cena no comió. Se quedó sentado con el tenedor en la mano, inmóvil, como si se le hubiera olvidado qué hacer. Intenté bromear, entablar una conversación. Hablé del colegio, de sus amigos, de su profesor. Nada, ni siquiera una sonrisa, ni siquiera una mirada. Solo ese silencio y sus ojos fijos, como si estuviera escuchando algo más que yo no podía oír. ¿Estás enfermo?, le pregunté. Respondió sin mirarme. No. Su voz era la misma, pero al mismo tiempo no lo era. Había algo más lento, más pesado, como si cada palabra fuera sopesada antes de ser pronunciada. Después de cenar, se levantó, subió a su habitación sin decir buenas noches. Eso nunca sucedía. Esperé unos minutos y lo seguí. La puerta estaba entreabierta. La luz estaba apagada. Solo la luz de la calle entraba por la ventana. Estaba sentado en la cama, de espaldas a la puerta. ¿Hijo? No respondió. Entré despacio. El suelo crujió levemente y entonces habló. No debería haberme dejado. Me quedé paralizado. ¿Quién?, pregunté. Silencio. No respondió. Di otro paso. ¿De qué hablas? Entonces se giró. Lentamente, muy lentamente. Su rostro estaba en la sombra, pero sus ojos reflejaban las farolas. Brillaban de una manera extraña, sin expresión, sin emoción. No eres mi madre. Eso me golpeó como un puñetazo. Me reí, con nerviosismo. Para, soy yo. Inclinó la cabeza, analizándome, como si intentara comprender algo. No, su voz era más baja. Se quedó allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde? No respondió. Simplemente siguió mirándome. Demasiado tiempo. Demasiado silencio. Sentí que no debía continuar esa conversación. No así. Duérmete, le dije. Se acostó. Se giró hacia la pared y permaneció inmóvil. Salí de la habitación lentamente y cerré la puerta, pero no podía dormir. Algo andaba mal, muy mal. Me quedé en la sala, mirando por el pasillo, esperando oír algún ruido, cualquier cosa. Pero la casa permaneció en silencio, un silencio denso, casi asfixiante, hasta que, en medio de la noche, oí un sonido bajo, como un susurro, que venía de su habitación. Me levanté de inmediato. Fui al pasillo. La puerta estaba cerrada, pero la luz estaba encendida. Me había desmayado. Sabía que me había desmayado. Me acerqué lentamente y entonces oí dos voces. Una era la de mi hijo. La otra no la reconocí. Era más grave, arrastrada, baja, como si estuviera enseñándome algo. Así, dijo la voz. Repítelo. Mi hijo respondió, repitiendo, palabra por palabra, como si estuviera aprendiendo a hablar. Mi corazón se aceleró. Acerqué la oreja a la puerta. ¿Se dio cuenta?, preguntó la otra voz. Silencio. Entonces mi hijo respondió, todavía no. Empujé la puerta. Se abrió lentamente. La habitación estaba vacía. La cama, intacta. La ventana cerrada. No había nadie. Mi hijo no estaba allí. Me quedé sin aliento. ¿Hijo? Lo llamé. Nada. Entonces oí un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente. Estaba en el pasillo, muy cerca, demasiado cerca, de pie, mirándome. No lo oí salir de la habitación. No oí pasos, nada. Sonrió, pero no era su sonrisa. Era lenta,
forzada, incorrecta. Ahora lo sé, dijo. La voz no era solo la suya. Había otra, mezclada. Si me miras a los ojos, dio un paso hacia mí. Me creerás. No podía moverme. Mi cuerpo no respondía. Se acercó más, muy cerca, y susurró. Ella también lo creía. En ese momento, lo comprendí. Lo que fuera que trajera de la escuela ese día, no era mi hijo. Y peor aún, estaba aprendiendo a ser. Historia 3. El exorcismo que se interrumpió a la mitad. Veracruz. Soy sacerdote. Me llamaron a una casa en Veracruz. Un niño de 9 años. Decían que estaba poseído. Cuando llegué, estaba atado a la cama, pero no gritaba, solo sonreía. Comencé el ritual. Toda la familia estaba reunida en la habitación. La madre lloraba en voz baja. El padre la sujetaba del brazo con fuerza, como si intentara impedir que se acercara. El niño estaba acostado, con los brazos y las piernas atados con cuerdas improvisadas, pero no parecía resistirse. Al contrario, parecía tranquilo, como si estuviera esperando. Cuando me acerqué, lentamente giró el rostro hacia mí. Sus ojos, fijos en mí, sin pestañear, sin reacción. Pero la sonrisa se ensanchó. «Buenas noches, padre», dijo. Su voz era tranquila, clara, pero no había nada infantil en ella. Había visto casos difíciles antes, gente gritando, forcejeando, blasfemando. Pero esto era diferente. Demasiado silencio, demasiado control. Abrí el libro, comencé las oraciones. Al principio no pasó nada. El niño solo me observaba. Cada palabra que decía parecía seguirme, como si ya lo supiera. En el nombre de Dios, comencé. Él terminó. No tienes poder aquí. Me detuve. La habitación quedó en silencio. La madre comenzó a llorar más fuerte. «Padre», pero levanté la mano, pidiendo silencio. Continué, con más firmeza, más fuerte. Las palabras resonaron en la habitación, y entonces empezó a reír, suavemente, casi contenida. Pero la risa creció, lentamente, hasta que llenó la habitación. «Te tomaste tu tiempo», dijo. Apreté la mano sobre el crucifijo. «¿Quién anda ahí?», pregunté. Inclinó la cabeza, como si la pregunta le resultara divertida. «Ya lo sabes». Su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda, como si viniera de dentro, pero también de fuera, como si no fuera solo suya. El aire en la habitación se volvió denso. Difícil respirar. Continué el ritual. Alcé la voz. Las palabras empezaron a salir más rápido, más intensas, y entonces empezó a hablar. Nombres, primero, apellidos, abuelos, tíos, personas que estaban allí, secretos, traiciones, cosas que nadie había dicho jamás en voz alta. La madre cayó de rodillas. El padre empezó a temblar, pero el chico no se detuvo. Era como si lo estuviera revelando todo, sin filtros, sin esfuerzo. Entonces se detuvo. Silencio. Giró su rostro lentamente hacia mí y dijo: «Ahora tú». Me quedé paralizada. No respondí, pero él continuó. Dijo un nombre que no había oído en años, un nombre que nunca había mencionado a nadie. La habitación desapareció a mi alrededor. Ya no podía oír a la familia. Ya no podía oír nada. Solo esa voz, repitiendo: «¿Te acuerdas?». Mi mano empezó a temblar. El crucifijo se me resbaló un poco de los dedos. «¿Crees que te han perdonado?». Intenté continuar el ritual, pero las palabras no salían. Se me hizo un nudo en la garganta. «Nunca me lo dijiste». Sonrió, pero ahora la sonrisa no era la de un niño. Era algo más maduro, más cruel. Ni siquiera a Dios.
Eso me impactó de una forma inesperada. Sentí miedo, no a lo que estaba allí, sino a lo que él sabía. Di un paso atrás, solo uno, pero fue suficiente. Su sonrisa se amplió. Ahí, dijo, ahora eres igual que los demás. La habitación se volvió aún más fría. La luz comenzó a parpadear y yo me detuve. El ritual se detuvo. En ese instante ya no era yo quien dirigía. Era solo uno más, siendo observado. Y entonces susurró: ahora comenzamos de verdad. Historia 4. La casa que no nos dejaba ir. Puebla. Nos mudamos a una casa en Puebla. Demasiado barata, demasiado grande, demasiado silenciosa. La primera noche, la puerta principal no abría. Estaba atascada. Pensamos que era óxido, pero al día siguiente abrió con normalidad. Entonces empezaron los ruidos. Al principio eran leves, casi imperceptibles. Pasos arriba, puertas que crujían, pequeños ruidos que intentas ignorar. Dijimos que era la casa asentándose. Madera vieja, tuberías, cualquier explicación servía. Pero por la noche era diferente. El silencio de la casa no era vacío, era pesado, como si alguien estuviera allí, esperando a que nos durmiéramos. La segunda noche me despertó un ruido en el pasillo. Pasos, lentos, arrastrando los pies. Me incorporé en la cama, intentando escuchar mejor. Mi esposa seguía dormida. El ruido se detuvo justo delante de nuestra puerta. Silencio. Entonces, el pomo de la puerta giró, lentamente. Contuve la respiración. La puerta no se abrió. Se quedó ahí, moviéndose, como si alguien estuviera probando, intentando entrar. Entonces, se detuvo. Los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, intenté abrir la puerta principal de nuevo. Nada. Cerrada con llave. Empujé con fuerza. Giré la llave. Nada. Las ventanas tampoco se abrían bien, como si algo las mantuviera abiertas. Mi esposa empezó a ponerse nerviosa. «Esto no es normal», dijo ella. Pero aún así intentamos mantener la calma. Hasta que mi hija habló. Tenía 6 años y ella nunca inventaba nada. «Hay un hombre aquí», dijo, durante el desayuno. Me quedé paralizado. «¿Qué hombre?», pregunté. Señaló el pasillo. «El que vive ahí». Mi esposa intentó reírse. Preguntó cómo era. Mi hija respondió: «No le caemos bien». Esa noche no dormí. Me quedé despierto, escuchando, esperando. Y entonces lo oí de nuevo, los pasos. Pero esta vez no estaban arriba. Estaban dentro de la habitación, detrás de mí. Me giré rápidamente. Nada. Pero el colchón se hundió ligeramente, como si alguien se hubiera sentado. Mi esposa se despertó sobresaltada. «¿Lo sentiste?». No respondí. Porque sí, muchísimo. La tercera noche, las cosas empeoraron. Las puertas empezaron a cerrarse de golpe solas. No despacio, con fuerza, como si alguien estuviera enfadado. Los objetos se movían. Cosas sencillas, llaves, tazas, los juguetes de mi hija. Todo aparecía donde no debía estar. Y siempre, en el mismo sitio, en el pasillo. Siempre en ese pasillo. Mi hija dejó de dormir en su habitación. Decía que el hombre la observaba, que se quedaba allí, cerca de la puerta, solo observando. Esa noche se despertó gritando. Corrí a la habitación. Estaba acurrucada en la cama, temblando, señalando la puerta. Me habló. Se me heló la sangre. «¿Qué te dijo?», pregunté. Lloraba. Apenas podía respirar. Dijo que no podemos irnos. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Lo decidí. Al día siguiente, nos iríamos. Pase lo que pase. Me desperté temprano. Lo preparé todo. Las maletas hechas.
Mi esposa no lo cuestionó. Ella también lo sabía. Cuando llegamos a la puerta, ya estaba tenso. Puse la mano en el pomo. Lo giré. Nada. Lo intenté de nuevo. Apenas. Nada. La puerta no se abría. Otra vez. Pero esta vez no se sentía como óxido. Se sentía como había algo al otro lado que mantenía la puerta abierta. Apoyé la oreja contra la madera y oí un suspiro lento, pesado, del otro lado. Y entonces, una voz baja. «Ahora quédate». Solté el pomo de la puerta. Di un paso atrás. Y en ese instante, lo entendí. No intentábamos salir de la casa. La casa no nos dejaba. Historia 5. Mi hermano llegó a casa diferente. Tijuana. Mi hermano llegó a casa de la escuela. Extraño. Entró, pasó a mi lado y no dijo nada. Mi hermano nunca era callado. Nunca. Le pregunté, «¿Qué pasa?», respondió. Me vieron. Me reí. Pensé que era algo de la escuela. Una broma. Algún tipo de susto. Pero él no se rió. Ni siquiera me miró. Simplemente siguió caminando, directo a su habitación. La forma en que caminaba era extraña, demasiado lento, como si cada paso fuera calculado. Me quedé quieta en la sala, escuchando. La puerta de la habitación se abrió, luego se cerró. Silencio. No se oyó el sonido de una mochila al caer. No se oyó el sonido de la televisión. Nada. Eso ya era bastante extraño. Pero intenté ignorarlo. Mi madre llegó poco después. Preguntó por él. Le dije que estaba en su habitación, en silencio. Enseguida le pareció extraño. ¿Silencio?, repitió, y se dirigió hacia allí. La seguí. Cuando abrió la puerta, se detuvo. Se quedó inmóvil. Miré por encima de su hombro. Mi hermano estaba sentado en la cama, de espaldas a nosotros, sin moverse. ¿Tienes ganas de ir al baño?, llamó mi madre. Nada. Entró lentamente. «¿Hijo?», respondió, sin darse la vuelta. «No entres». Su voz era baja, pero firme. No sonaba como una petición, sonaba como una advertencia. Mi madre se quedó paralizada. «¿Por qué?». Silencio. Unos segundos. Luego dijo: «Porque también te verán a ti». Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi madre intentó reír. «Para allá. ¿Qué clase de broma es esta?». Dio otro paso. Fue entonces cuando se giró, lentamente. Su rostro era normal, pero sus ojos no lo eran. Estaban hundidos, cansados, como si no hubiera dormido en días. O como si no fuera él quien miraba. «Te dije que no entraras», dijo. Mi madre retrocedió. Cerró la puerta, sin decir nada. Nos quedamos en el pasillo, en silencio. «Debe de tener miedo de algo», dijo, pero no parecía convencida. Esa noche no salió de su habitación, no cenó, no habló con nadie, simplemente se quedó dentro. A veces oíamos pasos, pero eran pocos y siempre al mismo ritmo, lentos, arrastrando los pies, como si caminara en círculos. Era tarde cuando lo oí, un susurro, suave, que venía de su habitación. Pensé que estaba hablando por teléfono, pero no hubo respuesta. Era solo él, hablando, deteniéndose, y luego hablando de nuevo, como si estuviera conversando, pero con alguien. No podía oírlo. Me acerqué a la puerta, lentamente, con el corazón acelerado. Acerqué la oreja y oí mejor. «No les dije nada», dijo. Silencio. «No lo saben». Más silencio. Mi respiración se hizo pesada. Casi lo vio. Eso me heló la sangre. Empujé la puerta. Se abrió lentamente. La habitación estaba oscura. Solo la luz de las farolas entraba por la ventana.
Mi hermano estaba sentado en el suelo, de cara a la esquina, hablando con la nada. ¿Con quién hablas?, pregunté. Se detuvo. Lentamente, giró la cara y sonrió. Pero no era su sonrisa. Era demasiado amplia, demasiado forzada. Error. «Llegaste temprano», dijo. Su voz tenía algo más, un peso, como si hubiera algo más en ella. «¿Quiénes son?», pregunté. Se quedó en silencio. Solo me miraba, durante demasiado tiempo, hasta que respondió: «Los que se quedan cuando nos vamos». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Inclinó la cabeza, como quien observa algo extraño. «Cuando nos vamos», comenzó, «alguien se queda». Me quedé paralizada. «¿Dónde se quedan?». Se puso de pie lentamente, muy lentamente, sin apartar la vista de mí. «Aquí». Dio un paso hacia mí, pero a veces otro paso. «Vienen». Retrocedí, sin darme cuenta. «¿Y tú?», pregunté. Mi voz tembló. «¿Volviste?». Se detuvo justo delante de mí, demasiado cerca. Su sonrisa se ensanchó, y entonces susurró: «He vuelto». Hizo una pausa, lentamente, pero no solo. En ese momento, lo entendí. Lo que fuera que vio ese día, no se quedó allí. Lo acompañó. Historia 6. La voz en el sótano. Mérida. Soy el padre Alonso. Me llamaron a una casa en Mérida. La familia oía voces en el sótano. La voz se imitaba a sí misma. Los llamaba por su nombre. La primera noche la oí. La voz de la madre, llamando a su marido. Pero ella estaba a mi lado. El marido bajó. Dudó antes de dar el primer paso. Lo vi. Su mano temblaba sobre la barandilla. Pero la voz insistía, desde las profundidades del sótano: «Amor mío, baja aquí». Perfecto, idéntico, sin diferencia. Si no hubiera estado mirando a su mujer en ese momento, yo también lo habría creído. Empezó a bajar, lentamente. Cada paso crujía. Toda la casa parecía escuchar. Me quedé quieto, observando, esperando. Algo dentro de mí me decía que no interrumpiera, para entender hasta dónde llegaría esto. Cuando llegó al último escalón, el silencio se apoderó de todo. Su voz se detuvo, por completo. «¿Estás ahí?», preguntó. Su voz resonó abajo, pero no hubo respuesta, solo vacío. Dio otro paso, entró en la oscuridad. Fue entonces cuando sucedió. Un ruido seco, como si algo se hubiera movido demasiado rápido, y entonces gritó. Un grito corto, cortado. Corrí hacia las escaleras. Su esposa vino tras de mí, llorando. «Quédate aquí», dije, y bajé. El aire allí abajo era diferente, más frío, más denso, el olor húmedo, antiguo, como tierra cerrada. Cuando mis pies tocaron el suelo, lo vi, caído, de su lado, con los ojos bien abiertos, fijados en un punto en la oscuridad. «¿Hay alguien aquí?», susurró, con la voz temblorosa. Miré a mi alrededor, nada, solo sombras, pero lo sentí, una presencia. No era algo que viera, era algo que estaba, observando, esperando. «¿Quién te llamó?», pregunté. No respondió de inmediato, simplemente siguió mirando, señalando con mano temblorosa. «Ella», dijo, pero no era ella. Lo ayudé a levantarse. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el sótano no lo soltara. Cuando llegamos arriba, su esposa lo abrazó, desesperada. «Te oí», dijo. «Te llamé». Negó con la cabeza. «No, no llamaste». El silencio que siguió fue aún peor, porque todos lo sabíamos. La voz no era de ella. La segunda noche decidí esperar. Me quedé despierto, sentado en la sala, sin luz, sin ruido. Toda la casa dormía, o fingía dormir. Las horas pasaban lentamente, hasta que oí un susurro, bajo,
casi dentro de mi cabeza. Alonso. Me quedé paralizado. Esa voz la reconocí. No era de la familia, no era de la casa, era de alguien que ya había muerto. «Baja», dijo. Me levanté, sin pensarlo. Di un paso hacia el pasillo, luego otro. Mi cuerpo se movió, pero mi mente se quedó congelada. Algo andaba mal, muy mal. La voz se hizo más clara, más cerca. «Te necesito». Me detuve frente a la puerta del sótano. Mi mano tocó el pomo, frío, helado, y entonces me di cuenta. La voz nunca venía de arriba, nunca aparecía en ningún otro lugar. Siempre me llamaba desde abajo, siempre me pedía que bajara. Di un paso atrás, retiré la mano, y en ese preciso instante, la voz cambió, se hizo más grave, más pesada. «¿Por qué te detuviste?» El aire se volvió denso, dificultad para respirar. «¿No quieres ver?» Di otro paso atrás. El suelo pareció vibrar ligeramente, como si algo se acercara desde abajo. «Vinieron», dijo la voz. Ahora ya no era solo una voz. Había varias, mezcladas, susurrando al mismo tiempo. Todos vinieron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y entonces comprendí. No solo imitaba voces, las almacenaba, las repetía, llamaba y esperaba, siempre esperando a que alguien bajara. Esa noche no abrí la puerta, pero antes de irme, mientras aún estaba en la sala, oí un sonido detrás de mí. Venía del pasillo, venía de las escaleras del sótano. Un paso, lento, arrastrando, subiendo, y por primera vez, la voz no llamó desde abajo. Susurró. Ahora subimos.